Bienvenidos amigos, en este episodio vamos a hablar de las 5 cualidades que nosotros creemos que son indispensables para todo emprendedor. No es que una sea más importante que la otra, pero si no llegas a tener alguna, es porque algo te está fallando y puede que no lo logres. Bienvenidos, esto es Lost Project, episodio número 9. Así es. Y vamos a empezar con la cualidad número 1, que yo creo que es bastante, pues, digamos, importante tenerla. Sí. Porque es la que te va a dar el que arranques o no arranques. Y yo creo que es la valentía, la número 1. Sí. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo más difícil que has tenido que hacer? O cuál es, porque la valentía no significa no tener miedo. Claro. Significa superar tus miedos. Significa, a pesar de tener miedo a hacer las cosas, ¿qué ha sido la decisión más difícil, la que más miedo te ha dado enfrentar cuando, pues, en este proceso de ser emprendedor? Yo creo que, como tú dices, es la parte principal de cuando decides emprender. Sí. Es como la chispa que sale en ti de vamos a hacerlo. Y también creo que es como también el combustible que le tienes que seguir dando, ¿no? Porque la valentía no solo se queda en iniciar, sino que siempre vas tomando decisiones que van siendo como duras para tu forma de actuar día a día. En mi experiencia personal, yo creo que la valentía fue, como decíamos en el episodio pasado, atreverme a empezar a emprender en un lugar nuevo, sin conocimiento de mercado, sin nada de esa parte, pero con sí las ganas y la incertidumbre, ¿no? Que también es como parte de esa parte de ser valiente. Como dices, no es que sea cero miedo, sino qué bueno vencerlo. Que ahorita mencionaste eso, sin conocer y como aventándote, ¿no? Claro. Que a final de cuentas es como mantener el equilibrio entre sí tengo que tener un plan de ejecución, que a lo mejor es parte también de lo que vas aprendiendo en el día a día de ser emprendedor, pero también es no tenerlo todo 100% claro. Sí, como esa parte de incertidumbre, ¿no? Exactamente, que al final de cuentas da miedo porque pues yo creo que no digo que sea fácil, porque realmente es difícil encontrar un empleo, es difícil salir a buscarlo y realmente tratar de encontrar dónde sí encajas y dónde no, pero yo creo que es como lo más común. Sí. Y el hecho de arriesgarte a buscar un proyecto tuyo de vida en el que no sabes si realmente va a funcionar o más bien depende de ti que funcione, es mucho más difícil y da mucho más miedo porque te vas a algo que no sabes si te va a dejar o no. Y creo que también un ejemplo que puedo dar es, lo recuerdo muy bien, era en esa parte de la valentía de romper esos miedos que tenía yo a lo mejor, es decir, necesito clientes, voy a ir a buscarlos. Y emprendí, por ejemplo, en ese negocio, esa manera de buscarlos, de ir físicamente a lugares a promocionar, de esa parte de hablar con los prospectos de cliente, de tener juntas con esos clientes, aprendes a negociar, aprendes a esa parte de darte cuenta que perdiste una gran oportunidad, que te llevas enseñanza, sí, pero te queda ese sabor amargo de si hubiera hecho las cosas bien, si hubiera tenido el conocimiento que a lo mejor hoy tengo, mi realidad sería diferente, porque yo recuerdo una situación que todavía hasta la fecha la recuerdo. En esa parte de buscar un cliente. Era un cliente que decías, wow, o sea... Lo quería, era un buen cliente. Sí, era como el cliente que decías, este es el siguiente salto para... El que iba a dar a tu compañía. Eran muchas sucursales, eran muchas ventas aseguradas, era una gran cantidad de mover el producto, pero llegué a la negociación o a la demostración del producto, cuál fue mi error ahora que ya he aprendido un poco más, que ya he leído un poco más. Sin ninguna estrategia llegué. Cuando te pones a aprender, que ya a lo mejor hablaremos un poco después de eso, y ves las estrategias de ventas que hay, de cómo cerrar una negociación, yo hice mi checklist en esa venta que dije, no, o sea, todo mal. Pero bueno, esa parte de valentía de ir a los restaurantes, de ir a platicar con personas. Sí, porque creo que esa parte de aprender a hablar en público, aprender a negociar, son habilidades que vas adquiriendo, pero realmente ahorita es como saber cuáles son las cualidades, o más bien
las actitudes, los valores que tú necesitas para poder emprender. Y que casi nadie te habla de eso, porque inclusive nosotros en el episodio pasado, no me acuerdo qué episodio fue, damos los tips que se necesitan. Sí, aprender a vender y todo, pero esas son habilidades que yo creo que puedes adquirir en un curso o tomando con la experiencia, como dices. Sí. Pero realmente lo que necesitas para aprender eso es ser valiente, o sea, arriesgarte a tomar decisiones que tal vez nadie en tu familia ha tomado antes. De ir con esos nervios a lugares que nadie, como dices, ha ido antes, de hacerte amigo de esos nervios, ¿no? Sí, exactamente. No sé tú cómo lo viviste esa parte. Yo creo que la parte más valiente en mi caso fue atreverme a que yo vengo de una familia de ingenieros y al final de cuentas yo también soy ingeniero, o sea, traigo ese patrón y atreverme a decir, ¿sabes qué? No voy a trabajar de eso. Por ahora, o sea, no me cierro a decir, tal vez en un futuro pueda ser, ¿no? Sí. Y el atreverme a decir, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a otras cosas muy diferentes de ingeniería. Y realmente sí es difícil porque sí da miedo, porque sí es pues es complicado, porque la familia siempre pues como que te empieza a ver diferente. A lo mejor si tú demuestras potencial, porque yo creo que tengo potencial ahí, pues sí te empiezan a decir, ¿por qué haces desperdiciando tu tiempo? Claro. Es aprender a no escuchar a esas personas que al final de cuentas, pues tú sabes que no tienen malas intenciones porque quieren algo bueno para ti, pero pues a fin de cuentas es ser valiente y decir... Y que es parte como de entender que si ellos siguieron un camino ya trazado, dicen, pues por aquí no hay error que puedas... Ajá, si hay error ya saben cómo guiarte, ¿no? Y también eso es otra parte de que necesitas como trabajar, porque yo creo que tanto tú como yo llegamos a sentirnos inclusive esa parte de soledad, ¿no? Sí, que también es parte de algunas de las que vamos a platicar, ¿no? Pero bueno, la primera yo creo que es la valentía. La segunda era la que estábamos hablando, que es la resiliencia. La resiliencia. Es muy importante conocer que en el camino vas a cambiar, o sea, y que las situaciones, las circunstancias van a cambiar. ¿Quién se iba a imaginar que en el 2019 iba a haber una pandemia? Sí. ¿Qué hicieron los negocios que nada más tenían venta, digamos, que yo era un restaurante, venta física? Si yo no tengo resiliencia, cierro mi restaurante. Si yo no tengo esa capacidad de cambiar conforme a las circunstancias o conforme a lo que está pasando en el día a día, pues a final de cuentas voy a cerrar. Lo que hicieron los restaurantes, ¿sabes qué? Te empiezo a enviar comida a domicilio y mucha gente tuvo que cambiar la forma de ver la vida. Digo, esta es una situación a lo mejor muy extrema, pero en el día a día van cambiando las situaciones. No sé si tú tengas alguna, pues por ahí, experiencia que puedas decir de... Sí, yo creo que ahí también, para añadir también a lo que acabas de decir, es que existe esa parte de la resiliencia, como dices, arraigada también a los miedos, ¿no? de cada persona. Por ejemplo, que decía, si un restaurante cierra porque no se abre a una nueva perspectiva, y yo también he estado ahí, cuando no te abres, cuando no estás dispuesto al cambio, es porque existe ese miedo también, y volvemos un poco a la valentía, ¿no? Ajá, sí. Pero existe ese miedo de fracasar, de hacer las cosas mal, y por eso te quedas donde estás, que es como un poco no salir de tu zona de confort. Pero en la resiliencia también está esa parte como de... sí, también aguantar, porque yo creo que un emprendedor que sale a flote, que de verdad tiene una ventaja, no es el que, si bien no sabe, o sea, que más conocimiento tiene, que a lo mejor le echa más ganas, en parte sí, pero a mi parecer es esa parte como de aguanta lo que tienes que aguantar para poder salir a flote, ¿no? Es como aprender a adaptarte, ¿no? Sí. Te adaptas como a la circunstancia, ¿no? Y te adaptas a lo que te está exigiendo en ese momento el público, ¿no? Y yo creo que en esa parte, lo que a mí me pudo haber llegado a pasar en la resiliencia, y que yo creo que todavía estoy aprendiendo a hacerlo, en dos escenarios completamente diferentes. En el escenario 1, que fue donde fracasé mi emprendimiento solo, fue esa parte de aguantar y de seguir buscando maneras de salir adelante, ¿no? Que si bien claramente no fue la mejor estrategia, la resiliencia sí me ayudó mucho a conocerme un poquito más. Y a conocer mis límites y decir dónde sí, dónde no. Y
en la otra parte de ya ser parte de un equipo más profesional, en una empresa ya más establecida, tener esa resiliencia de no querer como comerte el mundo. Sí, de querer acaparar mucho. Claro, y yo sé que lo dicen todos, pero sí respetar el proceso, saber que todo tiene su tiempo y seguir en base a eso, esa resiliencia, esa... Es como dice, adaptarte adaptarte a dónde estás y actuar con lo que tienes. En mi historia yo creo que es esa parte, no sé si tú nos puedas comentar. Yo en la mía te puedo decir que cuando empecé el negocio de vinos, realmente yo veía que por porcentaje de... En el momento te come la cabeza, como dices, ¿no? Y dices, quieres ganar dinero, porque a eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? El negocio. Y yo dije, ¿qué porcentaje le estoy ganando a la cerveza? Era ¿qué te gusta? Un 15-20%, porque los de la cerveza te dan un precio sugerido. Y en cambio a las botellas de vinos y licores, cuando yo las compro en descuento, y es como que ya le puedo ganar un 30-35%. Entonces yo en mi idea de ese entonces era me voy a dedicar solamente a vender botellas. Y la cerveza la dejé. ¿Qué me hizo cambiar? Que pues realmente me tuve que adaptar al público, porque el público... Si bien aquí sí se venden las botellas, era muchísimo menos la demanda y realmente lo que me iba dejando para salir mes con mes de la renta, todos los pagos que se necesitan, era lo de la cerveza. Aunque el margen era menor, las ventas eran más elevadas. Ahí fue cuando dije, tengo que cambiar mi estrategia. Ya no tengo, porque yo invertí al principio mucho dinero en botellas y ¿qué te gusta? 5,000 pesos en cerveza. Y cuando esos 5,000 los movía cada semana. Y las botellas me daban más margen, pero pues menos tiempo. Tuve botellas que no se vendieron en 2 años. Ya no las volví a comprar, obviamente. Ya sería muy tonto volver a comprar. Entonces, yo siento que ahí fue parte como de aprender a adaptarme. Y también, pues cuando llegó la pandemia todavía no iniciaba el negocio de vinos, pero inicié un negocio de desinfectante y de venta de donas de las Crispy que no hay aquí. Entonces también fue aprender a adaptarme a la circunstancia de decir, ¿sabes qué? Yo sé que tienes, pues no quieres salir, yo te lo llevo a tu casa. Hice como una campaña de marketing sin ser nada profesional, a mi modo. No salgas de casa, yo te lo llevo a tu casa. Y todo va desinfectado, todo va... Ya es como parte de aprender a adaptarte a la situación. ¿Y cuál tú dirías que sería como el tip que sí tenemos que desarrollar para aguantar en esas situaciones? Porque si bien siempre nos dicen que es como de aguanta y todo, pero a lo mejor si tú sabes de algo que a ti te funcionó, de decir, me detengo aquí, respiro, pienso, si tienes yo creo algún que tip. Ese viene en el punto 5, que lo adelantamos, lo pasamos al 3. Que si quieres. Una de las 5 cualidades que vamos a mencionar ahorita es la paciencia. Realmente hay que saber que cuando eres emprendedor, no todos los días van a ser excelentes y no todos los días van a ser malos. Realmente tienes que tener paciencia, como dices, a veces pues te va mal, a veces aunque tú haces una buena campaña, aunque tú estás haciendo las cosas bien, pues te va a ir mal, o sea, ¿quién dicta que el día de mañana vas a vender o no vas a vender, no? Entonces, yo creo que hay que tener paciencia, hay que ser muy consciente de que este es un camino, como decíamos hace ratito, no es lineal. Es un camino en el que vas para arriba y vas para abajo y tu desarrollo tampoco va a ser que realmente hay que buscar el punto en el que pues ya te mantengas y vayas nada más para arriba, ¿no? Pero cuando estás iniciando, yo digo que los primeros 2-3 años realmente es un sube y baja. Que tú dices, este mes me esperan muy buenos números. Tiene que ser tu mejor tienes amigo. Que ser paciente porque si no en cualquier momento vas a decir, ¿sabes qué? Mejor me busco algo seguro y nos vemos. Que en mi parte, por ejemplo, yo me considero una persona muy impaciente. Muy impaciente, de verdad. Impaciente. Impaciente. Sí. Yo algo he aprendido a trabajar, sin duda, es la paciencia, pero como dices, a lo mejor desde mi perspectiva de ser cero paciente, a mí lo que me funcionó sí es buscar otras alternativas de cómo cambiar mi mentalidad en ese aspecto. Porque si bien la resiliencia te hace que tengas que enfocarte y aguantar, en mi historia, por así decirlo, yo lo que descubrí sería como verlas de otra perspectiva. Y justamente estaba yo leyendo sobre una técnica que se llama
el helicóptero rojo, me parece. Ajá. Que es como visualizarte desde una parte externa de tu persona. Ok. Empieza Ajá. como por fases, te ves a ti mismo un poquito más arriba. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Ok, se puede desarrollar de esta manera, bla, bla, bla. Es el fin del mundo. Lo ves un poquito más arriba Sí. y ves que no hay mucha implicación. Lo ves aún más de lejos y dices, en realidad tiene solución, ¿no? Sí. Creo que para mí esa es una como estrategia que me ha funcionado, pero como yo soy cero paciente, me ha costado demasiado esa parte. Pero a final de cuentas lo has ido trabajando. Sí, pero esa también es una necesidad que tienes, que, o sea, sí necesitas ser paciente. Sí. Sí. Necesitas desarrollar Sí, porque estas si no habilidades. lo eres, a final de cuentas terminas renunciando. Claro, ¿no? claro, y te buscas algo con mayor tranquilidad, que es como siempre hemos dicho, está bien, no está mal, pero es una... Sí, una, que si a una final de habilidad cuentas que estás te- viendo este video es porque Claro. quieres aprender a emprender. Entonces, Sí. realmente yo creo que estas cualidades sí o sí las tienes que desarrollar. Porque si una te falta, no digo que las tienes que tener innatas, porque realmente, Sí. como dices, tú a lo mejor eres muy impaciente, pero has aprendido a gestionarlo, Sí, y ¿no? yo Has creo que aprendido. siempre vamos Exactamente, y desarrollando. vas aprendiendo. Es justamente lo que queremos decirles. No tienen que ya tenerlas en este momento, pero sí tienen que ponerlas en Sí. una listita y decir, tengo que Hay que trabajar en desarrollarlas. estas. Porque si no las tienes, realmente, pues puede que tengas un emprendimiento que ahí te vaya dando, pero jamás va a florecer. Sí. Y bueno, vamos Esa es la diferencia, con la sí. cuarta, que es ser autodidacta. Que aquí estábamos platicando tú y yo, ¿no? Yo creo que estas dos que siguen pueden hacer que las tres parezcan desapercibidas, pero todas tienen Su importancia, claro. ¿no? Entonces, autodidacta. Y creo que van muy ligadas. Porque una Sí, es sí, ser sí. autodidacta y la otra es tener responsabilidad personal. Ok. La de ser autodidacta yo la definiría como aprender, no solamente el aprender tú solito, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, el que tú busques un tema y lo desarrolles por tu cuenta. Sí. Yo creo que es más bien aprender qué es lo que tienes que aprender. Sí, ser muy cuidadoso. en Eso es muy difícil Sí. porque realmente cuando tú estás empezando un negocio dices, tengo que vender. Y me meto al curso de ventas y ya aprendí a Claro. vender. Dices, todavía ni siquiera tienes un stock, todavía Sí, ni sí, siquiera sí. tienes un producto, no has desarrollado una marca. Entonces hay que aprender lo que Lo hay que que es aprender. necesario aprender, porque Exactamente. también, inclusive, sí, necesito vender, ya sabes, a lo mejor, aunado a lo de responsabilidad personal, ya sabes cómo te vas a sentir cuando no vayas a vender. Tienes que aprender cómo controlar esa emoción para decir, si no voy a vender me voy a sentir así, ¿qué es lo que tengo que hacer para salir de esa emoción? Porque si no o hay de dos, como en todo el cuerpo humano ves que tiene como esas fases de cuando está en shock, o corres o te enfrentas a tus miedos, ¿no? Ok, Tienes sí. que saber cómo tú vas a actuar en esas circunstancias, o si no, darte cuenta en dónde estás parado, estoy en esta situación, estoy corriendo o estoy enfrentando el problema. Entonces, por eso es nuestro como atención a estas dos partes también, Ujú. que es como muy relacionada, como dices. Y no sé, otra cosa que nos quieras decir sobre Yo lo creo que tú has que- visto ajá, del sí, sí. autodidacta. Yo creo que para ser autodidacta hace falta algo que la mayoría de las personas no tienen y es la autocrítica. Porque Sí. nos sale muy bien hablar mal de otros Otras personas, o ver claro. los defectos. Deja tú hablar mal. Sí. Ver los defectos. Porque yo veo tu vida y digo, no manches, se arregla Aquí, haciendo esto y haciendo esto y haciendo esto. Sí. Para hacer una autocrítica está Ahí bien está más. difícil porque como nos conocemos, o bueno, digamos Sí, nos sí, sí. conocemos el por qué hacemos las cosas, todo tiene una justificación válida para cada Sí. cosa que hacemos mal. Entonces yo creo que es algo, no te voy a decir que lo tengo dominado al 100%, pero que he aprendido, que yo sé y digo, a ver, aquí la estoy cagando. Claro. Aquí no estoy haciendo las cosas bien y no me voy a justificar. O sea, yo sé que tengo mis razones, porque pues Sí. al final de cuentas tienes razón para todo. Pero yo digo, si esto no está funcionando, es porque yo, o sea, si yo lo estoy haciendo es porque algo estoy haciendo mal. Claro. Hay que ser muy autocrítico para ser autodidacta. Sí. Y de ahí decir, eso es lo que está fallando y eso es a lo que me refería. Hay que aprender qué es lo que se tiene que aprender. Sí. O sea, realmente ponerte y decir, ¿qué es lo que necesito saber? Ok, ¿es esto? Sí, ya le di unas cuantas vueltas, tampoco es bueno revolverte tanto. ¿Es esto? Y ahora sí, pues buscar la manera de aprenderlo Claro. por tu cuenta, ¿no? Que también es buscar la parte, como dices, de aprender sobre lo que necesitas
Y también aprender sobre de ti, como... Sí, exactamente. Es lo que nos dices, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es conocerte a ti también, tus límites, tus como dices, ser autocrítico. Bien consciente de lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y que también busques siempre aprender, porque si eres una persona que a lo mejor no te gusta leer, no te gusta... que te gusta a lo mejor dedicarle la mayoría de tu tiempo a buscar distracciones, ya sea contenido de distracción, que yo creo que no está nada mal, pero hay ciertas estrategias que a lo mejor te servirían más, como sí darte esos tiempos de ver ese tipo de contenido, pero que sea un porcentaje de lo menos en tu día, de tu tiempo, exactamente. Que de verdad lo que estés consumiendo te ayude a crecer, porque no puede ser que estés a lo mejor aprendiendo sobre contabilidad 1 hora y dediques 3 para contenido de distracción, ¿no? Que de verdad quieras aprender. Y a final de cuentas, también dentro de eso es, dedica más tiempo a hacer cosas que a aprender a hacer cosas. Claro, también. Porque vas a aprender más haciéndolas. Sí. Muy bien. Y bueno, tocamos muy bien la de autodidacta, pero creo que la de responsabilidad personal quedó ahí como volando. Sí. Y yo creo que es una... Sí, yo creo que es una que sí debemos de tocar. Porque realmente cuando tú tienes un trabajo, cuando tú tienes un empleo o cuando tú tienes que hacer una tarea, o sea, que la tienes que hacer, siempre tienes a un jefe, a un compañero, a alguien que te está diciendo, la quiero para esta fecha, para esta hora. O tienes que llegar al trabajo a las 8 y sales a las 2 y tal, ¿no? Cuando tú eres emprendedor, nadie te dice eso. O sea, si yo le pongo en mi página, abro a las 8 y cierro a las 2, de repente me dan las 8 y digo, ay, hoy tengo hueva, abro a las 9, ¿no? Sí. Tienes que ser responsable, o sea, responsabilidad personal, saber que tú eres la cara del negocio cuando vas empezando, y yo creo que pues va a durar un buen tiempo en lo que consigues un buen personal. Sí, y pero que esa parte va a durar, como dices, va a durar lo que tienes de disciplina. Sí. Porque la responsabilidad personal es la disciplina que tú te estás dando a ti mismo sobre, en principio, lo que estás buscando al emprender, ¿no? Esa parte igual de disciplina que todos lo dicen, pero igual es como pues esa responsabilidad que tienes, si bien con tu sueño, con que tú te sepas también controlar las emociones que tienes, ¿no? Para poder seguir con tu camino, porque igual es difícil que crees una constancia de disciplina si nunca has logrado a lo mejor un hábito, ¿no? Entonces poder empezar a lo mejor con poquito, porque son, como dices, habilidades que se pueden ir trabajando. Y también ser consciente que es válido fallar. Sí. O sea, a final de cuentas no va a ser como un martirio el que tú vas a emprender y sí o sí tienes que estar. O sea, a final de cuentas saber y ser consciente que puedes fallar, pero fallar lo mínimo. Claro. En el trabajo no puedes fallar más de 3 veces porque te corren. Claro. Aquí lo mismo, o sea... Y aquí debería ser aún más exigente. Yo creo, ¿no? Si una buena estrategia que te puedes poner es, sabes que si en el trabajo son 3 faltas, no sé, por cada 6 meses, o no sé cada cuánto les permitan faltar, pero pone tú 3 faltas cada 6 meses, pues tú ponte las mismas. Y ponte una consecuencia. Exactamente. Y si puedes una consecuencia de los que más personas estén enterados. Ajá, sí. Porque así ya tienes esa responsabilidad más. Son como estrategias que te ayudan a ti a ser más... ¿Qué era lo que tú me decías una vez de que te haces corresponsable? Cuando le das como la responsabilidad a es dos más personas. Fácil. Un ejemplo, por ejemplo, que justamente estábamos platicando de eso. Cuando nosotros vamos al gimnasio, si tú le dices a un amigo, como en este caso, vamos al gimnasio de los dos, es más difícil que tú le quedes mal a tu amigo por ese simple hecho de corresponsabilidad. Es más fácil que los dos salgan adelante porque yo ya quedé en que voy a ir. Entonces, si tú tienes ese problema de no crear un hábito, es una solución que le puedes dar. Coméntaselo a alguien y busquen esa como avanzar juntos. Y yo creo que esta cualidad, así como a ti, yo creo que la paciencia es la que más te cuesta. A mí esta es la que más me cuesta. Porque como dices, o sea, a final de cuentas, eres más responsable cuando no le fallas a tu palabra con otra persona. Pero cuando te das tu palabra a ti mismo, es bien fácil. Porque pues, a final de cuentas tú te justificas contigo mismo. O sea, tú dices, no pasó nada porque... Hoy me salió este problema y es muy grande. Entonces, falto al trabajo. Sí. Y hoy tengo que hacer esto y lo tengo que hacer sí o sí. A ver, dile eso a tu jefe.
A ver, dile, o sea, realmente llega con tu jefe y dile, no, jefe, es que pues, la neta hoy tenía un buen de sueño. Sí. Hoy me dolió un buen la espalda. No pude, la verdad no. Te va a mandar, o sea, ni siquiera vas a tener como la cara de decirle a tu jefe esas cosas, ¿no? Que debería ser todo lo contrario, ¿no? Exacto, deberías de tenerlo contigo y realmente a mí es de los que más me cuesta, he de admitir lo que es parte de esto. Sí. Pero a final de cuentas es lo que queremos que te lleves. No necesitas tenerlas ya, o sea, no pienses que hasta que las tengas vas a poder emprender. No, empieza a emprender, ten valentía, esa es la que yo creo que sí debes de tener ya ahorita, porque tienes que tener la valentía para empezar y las demás las vas desarrollando y la valentía también la vas desarrollando, porque la valentía no nada más es para empezar o para no quedar mal con tu familia. Y yo creo que este camino no es solo tenlas, desarróllalas y ya, no. Tenlas y las vas a desarrollar yo creo que toda la vida. Si bien las vas a tener más dominadas, yo creo que el emprendimiento en sí o la vida se va a ensañar en que sepas pulirlas un poquito más. Y cuando creas que ya las tienes dominadas, llega algo que te dice no es cierto. Sí. Y yo creo que eso nos ha pasado a ti y a mí, ¿no? Siempre es como, creías que ya, aquí está, a ver qué haces con esta lección, ¿no? Sí, claro. Pero es también parte de... Y que te des cuenta que si tú no te quieres meter en eso porque es desgastante, es agotador, es frustrante, es muy variado el conocimiento que necesitas. Si no te quieres meter en eso, también es válido y no lo hagas porque de verdad yo creo que... porque no es obligación emprender, porque yo creo que ahorita en redes sociales se ha vuelto como una obligación de que si no emprendes estás, estás desperdiciando tu vida. Realmente si tú estás cómodo con tu trabajo, estás haciendo algo que realmente te llena, eres feliz, o sea, ¿qué chingados haces queriendo emprender Nadie si ya te va a no decir tienes cómo todo vivir tu vida? O sea, tienes que tener esa responsabilidad personal incluso para decir, no, ese camino no es para mí y es totalmente válido. Saber elegir, si estos güeyes me están diciendo que a fuerzas tengo que emprender, pues es porque algo les está faltando a ellos, ¿no? Sí. Realmente yo creo que nosotros hablamos desde esto porque es algo que nos llena y que, como decimos, la resiliencia, tal vez el día de mañana digamos, ya no. Sí. Y se acabó, o sea, también es válido, o sea, realmente yo creo que nadie tiene una verdad absoluta. Exactamente, güey. Sí. O sea, yo creo que nadie tiene una verdad absoluta que digas esto es sí o sí se tiene que cumplir, claro, ¿no? Y es parte de lo que estamos tratando de transmitir en el podcast y que creemos que es algo que va a ser esencia, que a final de cuentas el nombre lo dice, el Lost Project es un proyecto perdido porque es así como nos hemos llegado a sentir, que a pesar de tener un emprendimiento, a pesar de que parece que tenemos las cosas bien claras, estamos en nuestros 20s y yo creo que la mayoría en sus 20 se siente bien perdido. Tanto si tienes un empleo, como si no lo tienes, como si ya estudiaste una carrera. Claro, y que te comparas con los demás, que si él ya logró hacer esto, si no ha logrado hacer esto, yo donde estoy. Ya voy tarde, tengo mis 20 años, en realidad. Yo creo que, y me voy a dar un trago de saliva, pero porque yo también estoy en esa comparación, en todo lo que dices, pero esa parte igual es necesario que te des cuenta que no vas tarde, simplemente hacer las cosas te va a llegar a los lugares y yo creo firmemente en eso, que necesitas estar, ¿no? Apenas yo hablando con Marilu, yo creo que esto ya sale un poquito del tema, pero creo que es importante que se lo lleven porque ahorita me llegó. Es que yo estaba hablando con mi novia, que es Marilu, y le dije, a ver, tengo 25 años. Y dije, hasta los 22, 23 todavía estaba estudiando y andaba valiendo madre. O sea, realmente yo, porque cuando eres estudiante, andas no te preocupa madre, nada. O sea, yo también estaba haciendo ese feedback apenas. Ajá, no, y yo le digo, a ver, apenas llevo 2 años de conciencia, de decir, güey. Sí, porque cuando estás, nadie te preocupa. Estás estudiando, yo me acuerdo, yo me iba a chupar a las 9 de la mañana y fresco, ¿no? Porque pues a final de cuentas yo creo que te sientes productivo porque estás desarrollando la tarea que tienes que desarrollar en ese momento, que es estudiar. Claro. Y dije, ok. Y a final de cuentas tenía mi negocio y todo, pero digo, a ver, llevo 2 años realmente de conciencia, de los 23 a los 25, o ya casi 26, ya casi 3 años. Y digo, se ha sentido tan pesado que no me doy cuenta que estoy pensando que la vida es así. O sea, que la vida es así dura, triste, vacía. Y yo digo, puta madre, ¿por qué? Sí. Y piensas que la vida va a ser así siempre. Y retomando, digo, cuando iba en la secundaria yo creí que la vida era increíble y que la vida iba a ser siempre. En la prepa, el desmadre, y yo creía que la vida iba a ser siempre.
A final de cuentas yo creo que es una etapa que la estoy viviendo y la estoy sufriendo y también se disfruta en algunos puntos, pero a final de cuentas todo pasa. Y yo creo que tienes que aprender a cambiar con las etapas de tu vida. No te quedes estancado en ninguna. Realmente vívelas, disfrútalas, súfrelas, porque también es parte del camino. Sí. Y si tienes 25 años como nosotros, apenas llevas 2, 3 años. No te sientas... Eres un adulto chiquito, como dicen. Realmente no vas tarde a nada. Yo sé que o sea, a mí también me pasa que me comparo y digo, estos niños ya tienen millones que a mí me gustaría tener, pero valora lo que ya tienes. Y vive agradecido tu proceso. También. Vive tu proceso, ¿no? Sí. Yo también, fíjate que estaba haciendo ese trasfondo y reflexión. Y sí te das cuenta que, o sea, llegaste a tu meta de graduarte y a partir de ahí es donde verdaderamente empieza como esa cosquillita de la vida. De la vida, ¿no? Pero es bonito porque inclusive cuando empiezas a desarrollar estas cualidades, se hace un poco adictivo. A mí me pasa. Es bonito y también está culero. Sí. Hay días que de plano dices, no, o sea, no hay manera. Pero esa parte como de romper esos esquemas y esas barreras que tú te pones, a mí se me hace un poquito adictivo. Sí. Sobre todo lo adictivo es como lograr, ¿no? Logras algo, aunque sea chiquito, pero dices, lo alcancé. Sí. Y de eso se trata, yo creo que la vida, como de ir superando cada vez los retos de la vida, o yo qué sé. Y pues bueno, si llegaron hasta aquí, la verdad... les agradecemos. Sí, pero tenemos una cualidad más. Que estamos platicando y coincidimos que gran parte de este episodio es darles a ustedes esas 5 cualidades que, si bien una por separada no hace nada, necesitas las 5, creemos que las englobamos en 5 muy, muy completas, pero hay una que a lo mejor te va a dar a ti ese plus, ¿no? Que si de verdad quieres a lo mejor avanzar con pasos firmes, necesitas esta, que es control emocional. ¿Cuál es? No, por eso la apunté. Sí. Hay que tener control emocional. Es muy importante. Muy importante. Porque, bueno, yo lo he visto en personas que dicen que tienen el carácter fuerte, que nos hemos acostumbrado a llamarle así a las personas explosivas. Ajá, que para nada es un carácter realmente fuerte. Es un carácter muy débil. Sí. Un carácter que a la mínima te mueve. Ajá, exactamente, a la mínima. Sí, es como si fueras un postecito y te dicen algo y entras en caos. Es débil. Y realmente es una de las cualidades que debes, o sea, desarrollar, sí y que tienes que saber que te vas a morir. Yo creo que desarrollando esta habilidad. Yo no me he llegado tan lejos en la vida, pero yo estoy seguro que el control emocional es algo que voy a seguir desarrollando hasta el día que me muera. Yo creo que parte de mi plan de vida es eso, ¿no? Y cuesta mucho trabajo porque yo creo que la primera emoción que debes de controlar o aprender a controlar es el enojo, la frustración, la ira, esas llamadas emociones negativas. Sí. Que realmente yo no creo que ninguna emoción sea negativa, pero eso es para otro lado. Realmente esas son las que debes de aprender a controlar porque llegan, yo creo 5 veces por día. Sí. 5 veces por día te llega la prisa de que, ya tengo al cliente aquí, tengo que mover esto. Sí. Y el estrés. Y te bloquea y no puedes hacer las cosas que de verdad quieres hacer. Yo tengo una... Ahorita sí me llegó a la mente un recuerdo donde la verdad por mi mala administración por así decirlo, logística, quedé mal en una entrega. Ok. Y yo recuerdo que ese día me marcaron y según yo la entrega se había entendido bien. Ya después me di cuenta que era como que un cliente un poco problemático. Ok. ¿No? Aprendes también sobre eso. Ajá, sí. Y en esa parte recuerdo que me marcaron y casi es que tú, que no sé qué, y aprendes que lo que te están diciendo cuando es la primera vez que te llegan esos ataques, si bien sí me habían llegado ese tipo de ataques, pero no tan directos y tan pam. Yo cuando colgué, me colgaron. Recuerdo que me colgaron. O sea, te quedas así de que ¿qué acaba de pasar? Recuerdo que me quedé plasmado así de ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo estos nervios? Y empiezas hasta temblar, ¿no? Dije, o sea, en realidad esto está afectándome a mí. Después aprendes que en primera no es personal, que en primera a lo mejor quedaste mal,
que después fue falta de comunicación y todo. Sí. Pero ese tipo de cosas también te necesitas ese control emocional. Porque yo me quedé plasmado y dije, ¿ahora qué hago? Y se me cierra el mundo. Ya con esta experiencia me volveré a pasar, diría, no pasa nada, no es personal. ¿Qué tengo que hacer para resolverlo? Sí. Y es algo que de verdad sí necesitas controlarte a ti mismo. Porque igual cuando un cliente llega y te sobreexalta, y digámoslo en las redes sociales, ¿cuántos videos no hay de que le están reclamando al que ofrece o vende un producto y el otro contesta y se hace súper viral porque no sabes controlar tus emociones? Cuando te sabes controlar a ti, ok, vamos a resolverlo, no pasa nada y das un mejor hasta servicio, ¿no? Sí, es tu forma de ser la que estás vendiendo también en esa parte. Y a que al final en un desarrollo empresarial o de emprendimiento, como lo quieras ver, yo creo que es lo que te va a dar a ti esa garantía de que la gente también pueda confiar en ti, que no vas a titubear en las decisiones que tienes que tomar. No sé si a ti te haya pasado algo así. Sí, y a mí me gustaría también hablar un poquito porque a lo mejor yo creo que está muy claro que cuando tienes una emoción negativa o cuando alguien te está reclamando, pues tienes que aprender a controlarte. Claro. Pero también es muy difícil controlarte cuando las emociones positivas te llegan. Y yo me he dado cuenta que no tienes que tomar decisiones cuando estás ni muy feliz ni muy triste. O muy enojado. O sea, realmente las decisiones emocionales no funcionan. Porque yo he estado tan emocionado que digo, sí, porque te quieres comer al mundo y porque a lo mejor en ese momento te sentiste en confianza con la persona y dices, le vamos a echar más ganas y todo suena color de rosa y de repente ya te enjaretaron una estafa o un cliente, como dices, un cliente problemático que normalmente cuando llegan son muy amables y son los que te lavan el coco y a final de cuentas tú por esa emoción de decir a huevo ya estoy sintiéndome felicidad, lo voy a lograr. Vendí, ya saqué lo del mes, ya hice esto o yo qué sé, o a lo mejor con tu amigo a huevo ya vamos a poner el mejor negocio y no te diste cuenta que tu amigo nada más te vio la cara. Entonces aprende a controlar ambas emociones, tanto las euforia, felicidad como el enojo, la frustración, el estrés. Pero yo creo que son más veces. A mí por día yo creo me estreso unas 5 veces. Así culero. O más. Y todavía, la verdad es que todavía pues, no soy perfecto, ¿no? Aunque no lo crean. Ese buscar, yo creo que es... Sí, no, pero ya el aprender a decir, a ver, ya estoy bien estresado. Cálmate porque esto tiene solución, como dices. Y también si estoy muy feliz, ya aprendí que, a ver, estoy muy feliz. Cálmate. Disfrútalo, pero cálmate, no tomes decisiones en ese momento. Claro. Disfrútalo. Como dices, disfrútalo. Y una vez que se pase la emoción, lo piensas con la cabeza fría. Sobre todo cuando se trata de emprendimiento y de invertir dinero o... Pues de involucrar tiempo o decisiones importantes. Sí, ser una persona equilibrada como que te da esas como herramientas, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y también, o sea, a final de cuentas lo vas trabajando. Lo vas puliendo. Creo que estuvo muy bueno, muy interesante esto. Sí, no. De haber sabido esto, cuando empezábamos, yo creo que hubiera hecho un cambio. Yo creo que no empezaba a emprender. Tal vez, pero si hubieras tomado la decisión y hubieras sabido esto, a mí me hubiera gustado saber toda esta parte, porque sí es mucho desarrollo que tienes que tener. Sí, es bastante, pero no lo analicen tanto. No, aviéntense, disfrútenlo y si ustedes también de verdad se quieren un poquito, esta parte también es como una gran retribución, porque al hacer estas 6 cualidades, 5 y el extra, te vas conociendo un poquito más y vas dándote esa como prioridad y cariño que a lo mejor de chicos no tenemos, porque en realidad te enfocas en otras cosas, ¿no? Pero es igual un crecimiento personal que vas viendo paralelamente a lo que estás realizando. Es algo bonito. Realmente esas cualidades te van a ayudar en tu día a día, tanto si eres emprendedor como si no lo eres. Pero si lo quieres ser, tienes que tenerlas. Sí, y si no quieres emprender y quieres tener un trabajo, pero buscas estas cualidades, yo creo que hasta en tu trabajo te va a ir mejor. Claro que sí. Y bueno, pues amigos, creo que esto fue todo por este episodio. Recuerden seguirnos. Muchas gracias por ver hasta este minuto. Realmente estamos aprendiendo bastante. Estamos estudiando mucho porque queremos darles contenido de la mejor calidad y sobre todo contenido real.
Queremos darles contenido que no nada más se quede en unos cuantos consejillos por ahí y te vamos a enseñar cómo hacerte rico. Realmente no, realmente queremos que sea un desarrollo sostenido en el tiempo. Algo que puedas mantener y que no sea como un impulso muy grande de motivación y que al final de cuentas pues termines dejándolo, ¿no? Y que aprendas también sobre la marcha, como yo creo que nosotros también lo estamos haciendo. Pues y bueno, amigos, síganos en las redes sociales, en Instagram y en TikTok. Ya estoy subiendo contenido educativo, más o menos de esto. Y se los dejamos aquí abajito para que también vayan a darle un vistazo por ahí. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Esperemos les haya gustado mucho y esperen más contenido. Hasta luego. Adiós.